Los drones quizás gozan de una mala reputación por ser conocidos como armas de guerra o espionaje. Sin embargo, estos aparatos van mucho más allá. Por ese motivo, se llevó a cabo una jornada dirigida a la promoción de estos vehículos no tripulados. El evento denominado International Drones Day se realiza en 45 países del mundo. Paraguay no es una excepción, ya que hoy en la costanera de Asunción realizan una exhibición de estos vehículos voladores y terrestres no tripulados. La idea fue iniciada por un equipo de aficionados de los Estados Unidos, que desarrolló un programa para difundir el uso de estos aparatos y a la vez tratar temas fundamentales como la seguridad y el uso responsable de estas máquinas. Bueno, los drones son en esencia cualquier tipo de vehículo controlado remotamente, ¿verdad? En nuestro caso, la terminología se aplica más a los vehículos aéreos, que es lo que la gente mayormente conoce, pero lo triste es que la gente relaciona los drones con el uso militar, ¿verdad? Sin embargo, los drones son cualquier tipo de vehículo no tripulado. ¿Qué tipo de usos se le dan en el mundo y en Paraguay, obviamente? Bueno, fuera de lo que es entretenimiento y dejando de lado el ámbito militar que ya mencionábamos, el uso productivo que se le da a los drones es sumamente amplio y variado. Por ejemplo, se utiliza en el agro para lo que son relevamientos de cultivo, para verificación del nivel de humedad, para verificación de la cantidad de nutrientes. Se utiliza en el ámbito civil para las construcciones, para inspección de edificios, para arquitectura, para seguridad. Imagínate que para el tema de los bomberos nosotros acabamos de conformar la unidad de apoyo aéreo y eso permitiría que un dron verifique el siniestro antes de que arriesgar vidas de bomberos para ingresar a un lugar específico. O sea, es sumamente amplio y variado y todos los días se encuentran nuevos usos para este tipo de tecnología. En principio, solo se iba a realizar en los Estados Unidos, pero de pronto comenzaron a publicitar el evento por redes sociales e invitar a equipos de varios países. Fue así como el equipo paraguayo tuvo conocimiento de esto y decidió organizar su propia versión. Los drones empezaron a comercializarse masivamente en nuestro país desde hace unos 3 años, y es una tecnología que mejora constantemente. El mecanismo de esto es muy seguro porque, como te expliqué, tiene un sistema GPS. Si supongamos por A o B motivo yo pierdo señal del radio con la nave, ya sea porque se me apagó la batería, ya sea por una interferencia, ya sea porque hubo una tormenta, ya sea porque hubo miles de factores o de causas, automáticamente él agarra el satélite y vuelve al punto inicial, que es la posición que él guardó en su memoria y aterriza con tranquilidad. Entonces es un mecanismo muy seguro para volar. Obviamente hay que tener mucha responsabilidad en el vuelo, no es un juguete como mucha gente lo cree. Esto es un equipo profesional que sirve para muchísimas cosas. El evento ofreció stands de simuladores, videos profesionales realizados por pilotos, demostraciones de vuelos, exhibiciones de equipo y hasta un droney, que sería una especie de selfie desde una cámara de un dron.